Perfecto, doctor. Gracias. Buenas noches. Hoy voy a hablar sobre tuberculosis ocular. Como dice el doctor, es un tema bastante complejo, pero que todos los días nos enfrentamos más. Entonces, primero vamos a hablar de la epidemiología, la fisiopatología, la presentación clínica y después el diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la epidemiología, se sabe que la incidencia de tuberculosis disminuyó en comparación a lo que se desde finales del siglo 9 debido a la mejora de las condiciones de vida y la vacunación para tuberculosis. Sin embargo, por el resurgimiento de la epidemia del VIH y resistencia a medicamentos como una emergencia sanitaria global en 1993, volvió el aumento de la tuberculosis en los años 1980. Entonces, otra vez nos estamos enfrentando a muchísimos casos de tuberculosis. Hoy en día la situación actual sigue siendo una preocupación importante en áreas donde la tuberculosis es endémica, con mayores tasas de uvitis relacionadas. Se estima que más de 1.7 mil millones de personas están infectadas con tuberculosis en todo el mundo y es la principal causa de muerte por un único agente infeccioso, especialmente en personas con infección por VIH. La incidencia global varía, menos del 1% está en Estados Unidos, 4% en China, 6% en Italia y hasta 16% en Arabia Saudita. Y la prevalencia más alta en el momento se estima que está en el sudeste asiático, hasta 44%, India 27%, China el 9%, Indonesia 8% y Filipinas 6% y Pakistán. En cuanto a estos que les colocaron los puntitos rojos que vemos aquí, es donde digamos que son las áreas endémicas, donde si un paciente nos dice a nosotros, yo vengo de una de estas áreas o he vivido 5 años en una de estas zonas, como es América Latina y Suramérica, Asia o el sudeste asiático y África, nosotros debemos saber que estos pacientes están en contacto con tuberculosis y se trata de una zona endémica. En cambio, Estados Unidos no es endémico para tuberculosis, pero conociendo que cada vez más personas viajan, tenemos que estar muy alertas a que las personas que viajan y pueden estar en contacto con tuberculosis, no podemos decir como desestimar los casos por saber que no son zonas endémicas. En México, la Organización Mundial de la Salud reporta una incidencia estimada de 29 casos por cada 100.000 habitantes en México en el 2023. Esa es la última cifra que tiene México, y México se considera un área endémica hoy en día para tuberculosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo que les comentaba, las áreas endémicas, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso cuando nosotros hablamos sobre la primera clase que vimos de clasificación y abordaje, que les decíamos lo importante de la historia clínica. Aquí es lo mismo, muy importante la historia clínica. Si un paciente viene de los Estados Unidos pero vivió 5 años en África, ese paciente estuvo en un área endémica para tuberculosis. Entonces tenemos que saber eso y tenerlo muy en cuenta. El hacinamiento, o sea, que es hacinamiento, que estén en prisiones, que en lugares donde hay muchas personas concurridas, esas personas también tienen factor de riesgo alto para tener tuberculosis. Trabajadores del sector salud, o sea, todos nosotros los que estamos viendo esta clase estamos en alto riesgo para tener tuberculosis, y los pacientes que tienen inmunocompromiso. Aquí entran todos los pacientes que que pueden ser como VIH, pero también pacientes que tienen antecedentes de trasplante renal, pacientes con tratamientos inmunosupresores o terapia biológica como las que tratamos en el departamento de uveitis, también son pacientes que se nos pueden sobreinfectar con tuberculosis. Entonces, pues eso también lo tenemos que tener en cuenta. No solamente pacientes con VIH significa tuberculosis, sino todos los otros pacientes como con trasplantes renales y hepáticos y de médula ósea. En cuanto a la fisiopatología, se sabe que la tuberculosis es una enfermedad extrapulmonar causada por el Mycobacterium tuberculosis y puede afectar a varios tejidos del ojo y causar una amplia gama de síntomas clínicos, y por eso se le llama la gran imitadora. En cuanto a lo que sabemos, digamos, del Mycobacterium, es que es una micobacteria aeróbica y que requiere de oxígeno, o sea, le gusta mucho el oxígeno, tiene en su conformación, digamos que su estructura es en forma es rod shaped y tiene además una pared bastante gruesa que pues le ayuda a hacer todos los fenómenos que nos van a encontrar, pues digamos,
toda la parte fisiopatológica que hace tuberculosis. ¿Cómo se adquiere primariamente? Pues por inhalación. Entonces, realmente lo primero que la tuberculosis el micobacterium está flotando y pues nosotros lo inhalamos, se va hacia y ahí donde aparece la infección primaria. Entonces, la infección primaria, como cualquier infección primaria en tuberculosis, lo más común es que pues entre a los bronquios, a los alvéolos, nuestro cuerpo intenta atacarlo como una gripa, el paciente puede tener una gripa normal, no pasó nada y puede atacar el micobacterium o el micobacterium puede quedar ahí y se forma ahí una enfermedad ya granulomatosa o se forma una reacción de hipersensibilidad de esos antígenos del micobacterium y se forman los granulomas que conocemos como granulomas caseificantes, que en general se forman más en la parte superior de los pulmones o en las partes al lado de las adenopatías biliares, que la vamos a encontrar cuando pedimos nuestros exámenes como la radiografía de tórax. Después, como sale en esta imagen, pues ya se va a, digamos que el granuloma, el micobacterium se encapsula, por así decirlo, se queda dentro de nuestro organismo y puede quedar ahí latente por mucho tiempo sin causar ningún síntoma. O sea, muchas personas están infectadas con tuberculosis, pero no presentan ningún síntoma. Probablemente pudieron presentar una infección primaria como una gripa, no pasó a más y se queda ahí. Pero también puede pasar que esta misma infección ya salga y se meta al torrente sanguíneo y pase a ser una tuberculosis que ya sea sistémica. Entonces siempre tenemos la infección latente, que es la infección que quedó ahí. Tuvimos el primer contacto, quedó una infección latente, el paciente no sabe nada que tuvo tuberculosis o que estuvo en contacto con ella y se puede presentar hacia la infección activa. Muchos pacientes de los que nosotros tratamos, y por eso es tan importante entender cuándo es latente y cuánto es activa, sobre todo cuando estamos viendo a los pacientes en uveitis, es porque pedimos, ya como lo hemos visto, pedimos muchos exámenes y el primer examen que pedimos es descartar sífilis y tuberculosis. Entonces, no significa que porque estemos pidiendo que es algo importante que tenemos que entender, no significa que estemos pidiendo PPD o cuantiferón pensando que el paciente tiene tuberculosis. Muchas veces lo estamos pidiendo para poderle dar tratamiento al paciente inmunosupresor, pero dependiendo del cuadro clínico, sí lo estamos pidiendo y solicitando para descartar o no la infección por tuberculosis. Entonces, en cuanto a cómo se puede infectar, que es, digamos, la tuberculosis ocular primaria, es un ingreso directo del Mycobacterium tuberculosis a través de la conjuntiva o de los párpados. Es muy poco común y típicamente está asociada con una exposición externa al Mycobacterium tuberculosis. Esta es la forma menos común, o sea, no es común que el Mycobacterium llegue directamente al ojo, sino más bien que sea por una diseminación hematógena. Entonces, la tuberculosis ocular secundaria es el mecanismo más común, que era lo que les comentaba. Tuvimos nuestra infección primaria, se hicieron esos granulomas, quedaron ahí, digamos, esos granulomas y esos macrófagos están infectados y viajan a áreas con alta concentración de oxígeno, como la coroides, y que tiene el flujo sanguíneo más alto por unidad de tejido en el cuerpo y puede resultar en todas las manifestaciones oculares de uveitis que vemos en los pacientes. Entonces esta es la manifestación más común que vamos a ver de tuberculosis y es una tuberculosis ocular secundaria por diseminación hematógena. Y la tercera es por una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Esta respuesta es una respuesta inmune a antígenos de Mycobacterium presentes en los tejidos oculares y se puede manifestar como escleritis, como queratoconjuntivitis flictenular o la enfermedad de Ills, que tiene, digamos, la enfermedad de Ills que todavía no se ha podido comprobar directamente si sí es causada o no, pero se ha visto una asociación que en los pacientes con enfermedad de Ills pueden tener tuberculosis. Y este tipo de hipersensibilidad, ¿cómo funciona? Es una hipersensibilidad de tipo 4 mediada por células, sobre todo células TSD4, que son los los helper 1 y los helper 17, y las TSD8, que son las citotóxicas. Primero lo que pasa, hay una fase de sensibilización y hay una exposición inicial, como habíamos hablado del Mycobacterium tuberculosis, a macrófagos y células dendríticas, y estas procesan y presentan el antígeno mediante moléculas del complejo mayor de
hipersusceptibilidad tipo 2 a las células CD4 vírgenes, y esto promueve que haya una activación de las células helper tipo 1 y tipo 17. Después, cuando hay otra exposición subsiguiente, o sea, otra exposición con el mismo antígeno, estas células que ya se habían sensibilizado por primera vez se activan y liberan citoquinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 2. Estas citocinas activan más macrófagos y otras células del sistema inmune y desencadenan digamos que una respuesta inflamatoria local que lleva en casos crónicos a la formación de granulomas. ¿Por qué es tan importante saber de esta reacción de hipersensibilidad? Porque así funciona la prueba de tuberculina. La prueba que vamos a pedir, la prueba de Mantoux, es el ejemplo clásico de una hipersensibilidad tipo 4, en donde nosotros inyectamos, pues se inyecta un derivado proteico purificado del Mycobacterium tuberculosis, y esto provoca una reacción inflamatoria a una persona que ha sido previamente sensibilizada. O sea, tiene que estar previamente sensibilizada para que nos dé una respuesta. Entonces, por eso funciona la prueba de tuberculina. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, se los traigo acá, es la gran simuladora, o sea, se puede presentar de todas las maneras posibles. Entonces tenemos que hacer un súper buen interrogatorio, saber de dónde viene el paciente para pensar que lo que si el paciente está presentando es por tuberculosis o por alguna otra causa. ¿Cómo se puede presentar? Unilateral o bilateral. Puede ser agudo o crónico. Los pacientes se pueden presentar con múltiples síntomas como cefaleas, fotopsias, ojos rojos, miodesopsias, dependiendo de lo que vayamos a ver. Hay un estudio que pues es muy interesante, que es el COTS, es la colaboración de tuberculosis ocular, y es para estandarizar los términos de la tuberculosis ocular. Como sabemos, y ya había comentado el doctor Pedrosa, pues la tuberculosis se puede presentar de muchísimas maneras. Entonces se llegó a un consenso intentando clasificar para que todos nosotros podamos, como de una manera más fácil, tratar a los pacientes de tuberculosis y saber a quién darle tratamiento y a quién no. Entonces, primero se clasificó y se dijo que se va a dejar como tuberculosis ocular a los pacientes que la presentan. Se deja como no como uveitis por tuberculosis, sino, o sea, se clasifica como tuberculosis ocular, y esta se divide en uveitis tuberculosis, uveitis por tuberculosis y escleritis por tuberculosis. Entonces, en cuanto a la uveitis por tuberculosis, se van a dividir en 5. Una es la uveitis anterior, que ahí también se divide en granulomatosa y no granulomatosa. Como sabemos, la mayoría y siempre nos han comentado en todas las clases que tuberculosis se presenta de manera con depósitos retroqueráticos granulomatosos, en grasa de carnero, con nódulos de Busaca, coepe y todo. Sí, muchos se presentan de esa manera, pero muchos otros no presentan eso. Entonces no nos podemos quedar con solo esa idea. Con una uveitis intermedia, que es la segunda manifestación, el segundo fenotipo que se puede presentar de uveitis, la uveitis posterior, la panuveitis y la vasculitis retiniana. Y la escleritis por tuberculosis es, digamos, lo que envuelve, digamos que involucra a la esclera, pero no está asociada como tal a lo intraocular, como lo dijeron en la parte, digamos, del COTS. Sabemos que pacientes se pueden presentar con esclerouveitis, pero eso ya los clasificaríamos como una panuveitis. Y otra cosa que digamos que también hizo el COTS, que esta nomenclatura, fue clasificar los diferentes tipos de coroiditis que puede presentar un paciente. Entonces hay 4 tipos de coroiditis que puede presentar los pacientes, los que son similares a una serpinginosa, la coroiditis multifocal, la coroiditis focal y los tuberculomas coroideos, que ahorita vamos a ver más imágenes de ellos. Entonces esto es pues como la manera de, si nosotros vemos estos hallazgos, para saber si nos estamos yendo o no a pensar en que el paciente pueda tener tuberculosis. Entonces, como les decía, las manifestaciones oculares, la uveitis anterior granulomatosa, el tipo más frecuente de tuberculosis ocular y que puede llevar a la pérdida severa de visión si no es tratada adecuadamente. Entonces, pues aquí vemos los depósitos en grasa de carnero, retroqueráticos, sobre todo en la parte de esos sinequias posteriores, una cámara muy inflamada. Este es el típico cuadro que siempre pensamos cuando pensamos en tuberculosis o en una gran simuladora.
pero pues tenemos que saber que se nos puede presentar este mismo paciente sin nada de celularidad en cámara anterior y solamente con vasculitis retiniana, como podemos ver en la segunda imagen. Entonces pueden tener solamente vasculitis retinianas y también se pueden presentar con neuritis ópticas o inflamaciones del nervio óptico. En cuanto a las manifestaciones oculares, como les comentaba, aquí podemos ver lo mismo en la imagen A. Les quería mostrar muchas imágenes porque, como les decimos, se pueden presentar de todas las maneras posibles y tenemos que estar alerta, dependiendo de lo que los pacientes nos digan, a qué es causado por tuberculosis y qué no es causado por tuberculosis. Y para eso nos van a servir muchísimo los estudios más adelante. Entonces aquí podemos ver en la imagen A, vemos sinequias posteriores en un paciente. En la imagen B vemos cómo este paciente también puede presentar una infiltración del nervio óptico con una neuroretinitis. Vemos la estrella macular, entonces se pueden presentar como neuroretinitis también y con edema de papila. En estos pacientes, entonces pues pueden presentar hasta papiledema y pueden ser manifestaciones solamente de tuberculosis. Aquí en esta imagen podemos ver un granuloma debido a tuberculosis, es raro, pero podemos ver fibrina en cámara anterior como si fuera una endoftalmitis, pero no endoftalmitis. Por tuberculosis, y en la segunda imagen de, pues digamos, todas estas lesiones hiperpigmentadas de cicatrices a lo largo de las arcadas vasculares que pueden presentarse en este paciente. La escleritis tuberculosa, como les decía, que se puede presentar y que está clasificada por fuera de las uveitis, la clasifican por fuera. La escleritis por tuberculosis, y pues digamos que puede ser muy rápida, y por eso nuestros estudios, cuando nosotros estamos pensando en una escleritis que es necrotizante y todo, hay que pensar en que puede estar causada también por tuberculosis, no la podemos dejar por fuera, y también puede presentarse con una queratoconjuntivitis flictenular, como lo vemos en la imagen A, que vemos, digamos, que todas estas infiltrados en la córnea. ¿Cómo vemos las coroiditis? Y pues que se pueden presentar de muchas maneras y tenemos que pensarlas. Una es la serpinginosa-like. En la coroiditis tuberculosa serpinginosa-like son lesiones coroideas difusas que pues se pueden ver aquí, de color blanco amarillento, discretas, con bordes ligeramente elevados, y que muestra una progresión en ondas. Los pacientes, pues digamos que en este caso se llama serpinginosa-like, porque si no saben, pues, o no conocen de otros, hay otro tipo de enfermedades donde está la serpinginosa, que está simplemente una enfermedad autoinmune, entonces pues no es la misma entidad, por eso se parece a una serpinginosa. Tenemos la coroiditis multifocal tuberculosa, donde vemos múltiples lesiones, también como en las coroiditis multifocales que vemos en otros pacientes, y se ve que también con cambios hipopigmentados que se ven en la región, pueden estar solamente en el polo posterior, pero también pueden estar por fuera de las arcadas. Y se puede parecer un poco a lo que conocemos como la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda, el AMPI, que también conocemos. Entonces, AMPIs que a veces vemos pueden estar relacionados a tuberculosis, o sea, pueden ser causados por tuberculosis, entonces también los tenemos que descartar cuando tengamos pacientes con AMPI. Coroiditis unifocal, donde solamente vemos una lesión y que de pronto coalesce, pero no la vemos como en la imagen A, que estas lesiones están alrededor de los vasos y van coalesciendo, y son mucho más grandes y extensas, sino que es simplemente un único foco. Y el tuberculoma coroideo, que es una coroiditis por una lesión subretiniana amarillenta de bordes indistintos y líquido exudativo circundante. Los tuberculomas coroideos pues se pueden presentar de esta manera, pero también en tuberculosis se pueden presentar abscesos subretinianos, o sea, por la misma inflamación del Mycobacterium. Aquí podemos ver más casos, digamos, de tuberculomas coroideos. En la imagen A, un tuberculoma coroideo solitario. Acá vemos dos. Aquí lo que quieren decir es como tuberculomas múltiples, como se puede ver en la imagen E, un tuberculoma mucho más amplio en la imagen C, y en la D, digamos que una coroiditis multifocal.
Entonces, pues digamos que tenemos muchísimas diferentes formas de presentación que tenemos que estar pendientes cuando vemos un paciente con coroiditis. Acá otra, pero que también me llamó mucho la atención y traérselas, es la inflamación alrededor del nervio óptico. Si pueden ver, se logran ver imágenes de puntos en las imágenes de flechas azules, se ven lesiones de coroiditis múltiples, una lesión que aparece también con un edema de papila grande y aparte de eso con un blanqueamiento en el haz papilomacular que podría hablar de algo isquémico que esté produciendo esta misma lesión o que pueda estar asociado a un tuberculoma por debajo de este. Aquí les traigo una imagen de una lesión serpinginosa tipo tuberculosa y acá importante, cosas que nos pueden hacer pensar de pronto más en tuberculosis versus una serpinginosa solita. Por ejemplo, normalmente no se extienden, las que son causadas por tuberculosis, no se extienden hasta el nervio óptico. Las otras, sí, las cloroiditis serpiginosas clásicas tienden a extenderse y estas tienden a respetar la fobia incluso cuando la mácula está afectada y son más multifocales y pigmentadas en este caso. Isabel, la otra diferencia Sí, doctor. puede ser común, ¿te acuerdas? En, en Perdón, doctor, cuanto me a, cortó. en cuanto a unilateralidad o Ah, sí. bilateralidad. Ah, sí, pues pueden ser unilaterales o bilaterales, exacto. Entonces, y otra cosa también es que el vitrio en las coroiditis serpiginosas por like puede estar inflamado. Entonces, y en las otras, en generalmente no. Entonces, pues eso también nos hace pensar un poquito más en una o en la otra. Sí, o sea, esta tuberculosa es más unilateral. Exacto. Ok. Sí, es más unilateral, aunque les traigo una imagen de una que es bilateral, Ajá. pero pues normalmente son más unilaterales y lo que les decía, respeta más no se extiende hasta el disco óptico, tiende a respetar la fobia Las, y o sea, sí afecta a la mácula, pero la fobia como que la deja más. En cambio, si ustedes ven las serpiginosas normales, normalitas, las coroiditis, vienen más desde el nervio óptico y se meten más y hacen más neovascularizaciones coroideas. Entonces, pues eso también nos puede ayudar un poquito como a diferenciarlas. Aquí podemos ver una lesión también. Esta salió una lesión serpinginosa por tuberculosis, pero si ven es bilateral y se va muy, muy asociada, no está tan se ve mucho más en el ojo derecho los cambios que ha dejado, los cambios pigmentarios que va dejando a comparación con el ojo izquierdo, pero sí tiene cambios en ambos ojos para una serpinginosa, que es más chiquita. Como les decía, otras imágenes de tuberculomas coroideos y aquí lo que les quería mostrar era el desprendimiento seroso que se asocia a esta lesión. Siempre que hagamos lesiones como esta, obviamente estamos en la obligación de saber que esto no es por una masa o por un tumor o por alguna otra causa. Entonces, pues tenemos que hacer más estudios de imagen. Y también podemos ver snowbanks o lesiones de bolas de nieve. Porque se puede presentar también como uveitis intermedia y coroiditis. Entonces, pues también hay pacientes que simplemente se presentan como uveitis intermedias y pueden ser pacientes con tuberculosis. Otra de las manifestaciones oculares son las vasculitis retinianas, como ven acá se puede ver, son vasculitis retinianas oclusivas, se puede ver el vaso, aquí podemos ver el vaso envainado, con un envainamiento marcado y aparte de eso asociado a hemorragias que nos pueden estar hablando de neovascularización, que probablemente lo podamos evaluar mejor en una fluorangiografía, pero pues esta también es una presentación de pacientes que tienen tuberculosis. Y otra pues son granulomas de iris en pacientes, por ejemplo, con inflamaciones muy severas. Por ejemplo, esto es un paciente si se dan cuenta en la imagen A, podemos ver que tiene una escleritis asociada. También hay hipopión en la cámara anterior, se ve ahí el nivel de hipopión en la cámara anterior de este paciente y pueden ver después este paciente se perforó, tenía antecedente de VIH, se perforó y por eso vemos todo como, digamos, en la imagen B, después de ya el tratamiento con terapia antirretroviral y todo, se prolapsó el iris en el área de la escleritis, donde aquí se observa el prolapso. Entonces se puede presentar de muchísimas maneras, como les comentaba. Entonces, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento,
es muy difícil. Lo que les digo es, hay que ver a cada paciente su edad de presentación y todo. Algo que nos ayuda mucho es la angiografía fluoresceínica. Entonces, uno de los estudios que siempre pedimos y que estamos bastante conscientes que hay que pedir cuando se puede evaluar el polo posterior y no tiene muchos cambios, es la angiografía fluoresceínica. Nos permite ver, por ejemplo, en esa imagen, podemos ver si ven al final del patrón, podemos ver toda esa vasculitis que se presenta asociada a hipofluorescencias tempranas, todas esas lesiones hipofluorescentes, que son lesiones probablemente por tuberculosis de coroiditis, y podemos ver más adelante, digamos, toda el área de vasculitis que presenta este paciente, con áreas, digamos, que también de hiperfluorescencia en este paciente. Y si se dan cuenta, acá el nervio óptico como tal no hiperfluorece, o sea, probablemente no tenga aquí asociado algo al nervio óptico, pero todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando estemos evaluando. Una que nos ayuda mucho y que de pronto no pedimos tanto por lo que no tenemos el acceso tanto es el verde indocianina, pero realmente el verde indocianina en tuberculosis es supremamente importante porque nos deja ver la vascularización coroidea y todo lo que está pasando atrás en la coroides. Y como les había comentado, los 4 tipos de fenotipos coroideos nos los permitiría ver muchísimo más una verde indocianina. Pero pues obviamente por costos a veces no lo hacemos y porque no tenemos la indocianina siempre a lo largo. Otra cosa que nos ayuda mucho a ver estas lesiones y a diferenciarlas de otras, digamos, patologías, es la tomografía macular. Cuando vemos, como les había mostrado en otra imagen, les dije, fíjense en esos pliegues que se ven en la mácula, donde se ve un desprendimiento seroso, pero asociado a eso se ve una lesión. Aquí podemos ver cómo hay un líquido subretiniano en el área foveal, pero vemos una lesión que está por debajo del epitelio pigmentado de la retina en la coroides, que puede tratarse de un tuberculoma coroideo. Obviamente, esto es solamente algo que podemos ver, hallazgos que nos pueden sugerir que es un tuberculoma, pero tenemos que hacer toda la historia clínica y todos los exámenes para decir que esto sí es un tuberculoma y no se trate de otra lesión. También siempre apoyados de una ecografía para saber la reflectividad de la lesión, para irnos más hacia si es una reflectividad media o baja, nos podríamos más ir a un melanoma o una reflectividad media alta a más una metástasis. Entonces siempre, pues como son lesiones blanco-amarillentas, nunca dejar atrás que estos pacientes también pueden ser pacientes que se presentan con este tipo de lesiones, podrían ser por metástasis, entonces no las podemos dejar por detrás. Y la autofluorescencia, que hoy en día creo que toma un papel súper importante y sobre todo en las serpinginosas y en otras lesiones, pero sobre todo en la parte serpinginosa, no tanto en el área de vasculitis, que nos ayuda mucho la angiografía fluoresceínica, que es la que nos va a ayudar a saber si ese paciente necesita láser o no, si sigue con ese envainamiento activo o no, pero la autofluorescencia nos permite ver la actividad de los bordes de una lesión. Entonces podemos ver acá con las flechas que vemos en la imagen, podemos ver esos bordes hiperautofluorescentes que nos ayudan y nos dicen nos hablan sobre las áreas activas de coroiditis que tiene un paciente con una tuberculosis. Entonces, con imágenes como la autofluorescencia podemos darle el seguimiento y podemos seguir tratando al paciente. Obviamente cada paciente es diferente. Lo ideal, y que pues me pareció muy interesante, que si pues les puedo pasar después el podcast, sería increíble que por cada vez que venga un paciente con tuberculosis le tomáramos una imagen clínica al paciente del fondo de ojo, porque solamente viendo cambios como en las arcadas vasculares, lesiones pequeñas, podemos ver si ese paciente está progresando o no progresando. Y a veces solamente con ver el fondo del ojo y describirlo en nuestra historia clínica no es suficiente, sino como sería muy bueno poderle tomar una foto en cada cita que tenemos con el paciente. En cuanto a los métodos diagnósticos, el PPD, pues hoy en día la prueba de tuberculina pues se sigue utilizando mucho, pero tenemos que saber que este método tradicional es menos específico, sobre todo en regiones de tuberculosis endémica, como acá en México, en Colombia, o en los que nos están escuchando, pues realmente nos pueden dar muchos falsos positivos o falsos negativos. Los otros son el cuantiferón TB Gold, que utilizamos mucho
Y también pues en Estados Unidos que utilizan más el Gene Expert para tuberculosis, que es para ver la resistencia a estos, digamos que hoy en día la resistencia a rifampicina de los pacientes que tienen tuberculosis. En cuanto a la prueba de tuberculina como tal, como les dije y les expliqué, es una prueba que se utiliza, Mantox, se consiste en inyectar una pequeña cantidad premedida de tuberculina estéril en la piel del antebrazo y pues a las 48-72 horas la debemos medir. Pues esto se tiene que medir y esto es un problema. ¿Qué pasa? Y es algo súper importante que creo que hasta estar en UVIA me di cuenta, es que hay que realmente preguntar al paciente si volvió a ir a que les midieran la prueba de tuberculina y si se la midieron en el tiempo que era. Los pacientes, porque no pueden a veces, no vuelven a ir a tomarse la prueba, a que les hagan la medición. Entonces, ¿qué pasa? Los miden, les hacen una prueba, no fueron a las 48-72 horas, se presentan a las 2 semanas y vuelven y se hacen otra prueba. Entonces nos traen 2 pruebas y recuerden que estamos sensibilizando al paciente. Entonces esto nos puede dar un falso positivo o un falso negativo. Hay que tenerlo en cuenta. Y hay que preguntarle al paciente siempre si le salió la ronchita, si se la midieron a los días que era o no. En cómo las vamos digamos que a interpretar, dependiendo. Entonces, sabemos que si mide más de 5 milímetros, la induración de lo que nos marque el examen, o sea, donde las mandamos a hacer, si es más de 5 milímetros en pacientes que tienen personas con VIH, contactos recientes con personas con tuberculosis activa, no tuberculosis latente, personas con hallazgos en radiografía de tórax sugestivos de tuberculosis previa, receptores de trasplantes de órganos y personas inmunosuprimidas con terapia prolongada con corticosteroides o inhibidores de factores de necrosis tumoral alfa. Entonces, todos estos pacientes pueden tener la prueba con una induración más de 5, se dice que es una interpretación positiva. Si es más de 10, son personas nacidas con alta incidencia de tuberculosis, como en Asia, África y América Latina, personas que consumen drogas, alcohol en exceso, personas que viven o trabajan en entornos de alto riesgo, trabajadores de laboratorios de micobacteriología también son pacientes que tenemos que tener en cuenta, pacientes con enfermedades que aumentan el riesgo de tuberculosis como la silicosis, la diabetes y la insuficiencia renal grave y ciertos tipos de cáncer. O sea que en México solamente por 2 cosas, con la diabetes que tenemos, pues que muchos pacientes tienen, puede salir positivo una prueba de tuberculina. Niños menores de 5 años y niños y adolescentes expuestos a categorías de alto riesgo. Y más de 15 milímetros, personas sin factores de riesgo conocidos para tuberculosis se consideran como positivas. Esto en cuanto a la prueba de tuberculina. No significa que solamente con una prueba de tuberculina ya el paciente tenga tuberculosis. Esto tiene que quedar muy claro, o sea, no significa porque cuando le lleguen pacientes con eso le van a preguntar, doctor, ¿tengo o no tuberculosis? No, pues tenemos que hacer la prueba. Hay que confirmarlo con una radiografía de tórax y con el cuadro clínico que tiene el paciente para saber si este paciente tiene una tuberculosis latente o no, porque hasta cuando nosotros hemos tratado pacientes con tuberculosis, los pacientes pueden seguir saliendo con la prueba de tuberculina positiva. Entonces, muy importante como toda la historia clínica antes de decirle al paciente que tiene tuberculosis. En cuanto al cuantiferón, y es lo que más usamos acá, el cuantiferón TB Gold, ¿qué es lo que mide? Mide el interferón, digamos el interferón gamma. Lo que hace es que pues mide el interferón gamma, la concentración de interferón gamma, y esto lo que nos va a decir es si el paciente tiene o no tuberculosis. Normalmente acá usamos un cuantiferón TB Gold y con ese pues la mayoría de pacientes, si nos salen con un PPD positivo y un cuantiferón TB Gold positivo, pues sí lo mandamos al infectólogo y con una radiografía de tórax pues creemos que este paciente sí tiene tuberculosis. Latente o inactiva ya depende de lo que hagamos en el caso clínico en general o en la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, que ya de pronto de eso lo que se busca generalmente son áreas de consolidación en la AP y zonas de, digamos, de adenopatías o de la parte, digamos, adenopatías ciliares que estén aumentadas o también, digamos, calcificaciones, pueden ser signos de tuberculosis activa, que obviamente pues a veces nos cuesta un poco. Hoy en día muchos de los infectólogos no solamente piden radiografía de tórax, sino también piden tomografía, pues TAC
axiales de pulmonares. Entonces, en esto, pues la tuberculosis intraocular confirmada, intraocular probable o posible, que más adelante se los voy a mencionar en una tablita más fácil, pero como lo que les decía. Entonces nos llega un paciente, y aquí les pongo el ejemplo perfecto, nos llega un paciente le pedimos todo porque digamos que con una panuveitis no sabemos qué tiene y el paciente nos llega y nos sale positivo PPD, le pedimos un cuantiferol y nos sale positivo, y a este paciente hay que comenzar a desinflamarlo. Creemos que como es de un área endémica y todo, creemos que el paciente sí puede tener tuberculosis, hay que iniciarle tratamiento para tuberculosis. ¿Qué pasa? Que muchos de los tratamientos de tuberculosis tienen que ir avalados o tienen que ir regidos también por la parte, digamos, de vigilancia de salud pública. Entonces, por ejemplo, en Colombia lo entrega como tal, pues ahí les dejo el ejemplo, lo entrega como tal el sistema de vigilancia de Colombia. Pero aquí podríamos iniciarlo por nosotros mismos, pero también debería estar, si un paciente estamos creyendo que este paciente tiene tuberculosis activa ocular, este paciente debería estar obviamente vigilado por todas las entidades públicas para pues la epidemiología del país. ¿Qué se llama y por qué le decimos DOTBAL? Es porque se llama Directly Observed Therapy. ¿Por qué se hizo esto? Muchas veces fallaba el tratamiento de tuberculosis porque no se sabía si los pacientes se tomaban o no el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los pacientes cuando se toma el medicamento? Lo que hacen es ver que el paciente realmente se esté tomando el medicamento. Por eso se llama Directly Observed Therapy, y hoy en día en Estados Unidos lo están haciendo, se llama VDOT, que se llama video, o sea, Video Directed Observed Therapy, y es que a través de una cámara de video en su casa, un personal de la salud ve cómo el paciente se toma el medicamento. La fase inicial, o lo que normalmente se utiliza, la fase inicial es isoniazida, rifampicina y piracinamida y etambutol por 2 meses, y después una fase de mantenimiento que es la isoniazida, la rifampicina por al menos 4 meses adicionales. Ese es el tratamiento de elección, y ya dependiendo de nosotros cómo lo vamos viendo al paciente en la parte ocular, lo vamos a usar el uso de corticosteroides y hasta de inmunosupresores, que ahorita les voy a hablar. Entonces, si el paciente nos trae aquí, y hablo sobre tuberculosis latente, ¿qué pasa si un paciente viene por otra enfermedad? Y por eso traigo la tuberculosis latente aquí. Viene por una espondilitis anquilosante, una HLV27, el paciente está inflamado y ese paciente necesita terapia biológica, y le hacen un examen de un cuantiferón TB Gold y un PPD positivo y una radiografía que está positiva para tuberculosis, pero que no tiene nada de infección activa. Este paciente se considera que tiene una tuberculosis latente, pero necesita tratamiento con isoniazida para poder recibir su tratamiento biológico. Entonces aquí es donde entra la tuberculosis latente y que se debe tratar. Hay muchos regímenes, que estos son los regímenes del CDC de Estados Unidos, pero normalmente aquí se les da isoniazida por 6 a 9 meses. Entonces, pues muy importante siempre preguntar a los pacientes que están en tratamiento inmunosupresor si recibieron tratamiento para tuberculosis latente. Y en cuanto a pacientes que sí tienen tuberculosis y creemos que tienen tuberculosis ocular, lo que ya les había comentado, las 8 semanas de los 4 medicamentos seguidas por 18 semanas de 2 medicamentos. En cuanto a los efectos adversos de estos medicamentos, aquí pues los que se entregan al principio, pues que son estos 4, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Muy importante comentarle a los pacientes que tienen rifampicina que van a tener coloración naranja de los fluidos corporales, lágrimas, orina y saliva. Lo pueden ver ustedes en la lámpara de hendidura, los pacientes realmente parece como si tuviesen fluoresceína. Entonces pues llama muchísimo la atención. Y si están usando rifampicina, recuerden que tienen interacciones medicamentosas e inducen enzimas del citocromo P450, y entre esos
entre esos la prednisona oral, que la vamos a usar para desinflamar a los pacientes. Entonces, si nosotros damos dosis bajas de esteroide oral, probablemente con asociada rifampicina, no están actuando a la misma, digamos, al mismo nivel. Por eso tenemos que saber a cuánta dosis tenemos que darle a estos pacientes. Estos pacientes a veces necesitamos dosis más altas de esteroide para poder desinflamarlos. La piracinamida da muchísima fotosensibilidad. Los pacientes que están usando terapia con DOT-BAL pueden llegar y los van a ver y tienen una fotosensibilidad que no se aguantan la lámpara de hendidura y probablemente no les encuentren ni celularidad en cámara anterior causada por esto ni nada, es simplemente por el medicamento, para que lo tengan en cuenta también. Y el etambutol, que es la neuritis óptica, que es la disminución de la agudeza visual, sobre todo en los colores rojo-verde, aparte de todos los otros, digamos que efectos adversos que tienen los medicamentos, pero para que tengamos esos en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que creemos que tiene tuberculosis ocular, que tiene una panuveitis, uveitis anterior por tuberculosis? Normalmente lo mandamos al infectólogo a que se le inicie tratamiento antituberculosos, como ya les había mencionado, con la fase, digamos, inicial y después la fase de mantenimiento. Cuando inician el medicamento, les podemos iniciar ya después a las 72 horas, dependiendo del cuadro, mucho lo pensamos, o a las 2 semanas podemos iniciarles esteroides orales. Si tienen rifampicina, como les decía, hay que subirle la dosis por el citocromo P450. Si estamos pensando que este paciente sigue muy inflamado, o sea, este paciente, aparte de que está recibiendo terapia con la subterapia, digamos, antituberculosas, se ha visto que cuando se inicia el manejo con terapia DOT-BAL, pueden empeorar los síntomas del paciente. Entonces, a veces tenemos que esperar un poquito, no decir como que, uy, no, es que por aquí no va la cosa, sino darle un poquito de chance, porque puede empeorar la sintomatología y pueden después comenzar a mejorar. Estar muy seguros que el paciente sí esté recibiendo el tratamiento, porque si no está recibiendo el tratamiento, nunca se ha tomado el tratamiento o está recibiendo dosis subóptimas, pues no estamos haciendo nada, entonces no estamos tratando al paciente. Cuando iniciamos terapia inmunosupresora, cuando vemos que aparte del esteroide oral, ya lo estamos en reducción y el paciente sigue con inflamación y no se nos está mejorando, hay que pensar en que este paciente necesita terapia inmunosupresora, que puede ser con micofenolato, azatropina o con metrotexate. Terapia biológica en muy pocos casos, pero sí hay pacientes que lo necesitan. ¿Y cuándo es seguro pensar en un esteroide intravítrea? O digamos que esto ya es dependiendo mucho de la clínica, en cuanto ya conocemos al paciente y sabemos cómo va, si el paciente ya realmente recibió una dosis ya grande de pues para tratamiento con DOT-BAL y sabemos que este paciente va mejor, podríamos pensar en poner implantes de dexametasona, pero pues con mucho cuidado, o sea, dependiendo del caso. No es como que lo veamos inflamado y le vamos a poner un Osurdex de una vez, pues no es la idea. Y también usar antiangiogénicos en pacientes que hacen neovascularizaciones coroideas o vasculitis retinianas oclusivas, también lo podríamos usar. Realmente, ¿cómo tratarlos? Se hizo este consenso, que era el que les estaba platicando, que es el consenso, el COTS, para el manejo sobre la uveitis por tuberculosis, y estas en cuanto a la tuberculosis, la coroiditis por tuberculosis. Y aquí es algo como que quiero que resalte, y es algo que como que tenemos que de pronto ser muy nosotros de parte de oftalmología, porque a veces se los mandamos a los infectólogos y nos dicen no hay que tratarlo, pero pues si nosotros ahí, por eso les traigo estas imágenes, si vemos una serpinginosa like y nosotros creemos que este paciente tiene tuberculosis, tiene una prueba de tuberculina o una cuantiferón positivo en cualquier parte del mundo y creemos que es por tuberculosis, este paciente debe recibir tratamiento para tuberculosis. No importa, o sea, dónde esté en el mundo ni nada, este paciente debe recibirlo. Y lo debe recibir rápido para nosotros poderle iniciar esteroides rápido. Y si necesita terapia inmunosupresora, rápido también. Cuando pensamos que es moderado y que no es tan rápido, pero también cuando es la focal o multifocal, en cualquier persona que tenga una prueba de tuberculina positiva con una prueba de cuantiferón, o una prueba de cuantiferón positiva y que tenga adicionalmente una radiografía de tórax positiva, este paciente debería estar tratado para tuberculosis.
debería recibir tratamiento con Dotval. Y un tuberculoma en cualquier parte del mundo o endémico que tenga una prueba de tuberculosis positiva o una cuantiferón TB Gold más la radiografía de tórax debería recibir el tratamiento para tuberculosis. Entonces hay una calculadora que se pueden meter que se llama el COTS Calculator y lo que habla es cuándo iniciar tratamiento con terapia antituberculosis. Entonces pues ese digamos ustedes se meten en este link que les dejo aquí y les va a decir, ustedes meten los datos del paciente, la edad del paciente, si le salió la prueba de tuberculina positiva, qué hallazgos tiene y todo, y les va a decir, dependiendo si va a ser 1, 2, 3, 4 o 5 y cuál es la probabilidad de iniciarle terapia antituberculosis. Esto nos sirve mucho cuando estamos hablando con los infectólogos. A veces hay que mandarlos con esta probabilidad para que ellos nos inicien este manejo, por lo que les digo que lo tienen que supervisar las entidades, digamos que de salud de México o Colombia en general, en Estados Unidos también. Entonces, pues esto para eso. Y acá lo que les decía era que si uno ve nacer pigminosa light con tuberculoma, estos son pacientes que necesitan terapia antituberculosis.